Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos en nuestro programa número 33. Estamos hoy con Alicia Quevedo, Sergio Quiroga, Ana María Fiondela, quien les habla, Eugenio Yáñez. Y para el programa de hoy tenemos dos invitados, algo no tan frecuente, no hemos tenido tantos invitados en el programa en vivo con nosotros, y hemos hecho participar a mucha gente a través de entrevistas o audios que hemos preparado, y tenemos dos invitados aquí con nosotros en esta modalidad de Mayo en Movimiento vía Zoom. Estamos con Andrés Sánchez, que es consejero escolar, al igual que nuestra compañera Alicia, consejero escolar por el Frente de Todos, y militante de Comunidad Organizada. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, y además de Andrés tenemos otro invitado, tenemos al profesor Juan Gavassi. Juan es profesor del Instituto 52 de formación docente. Vos, Juan, sos profe de Economía, ¿es correcto eso? Hola, ¿cómo están todos y todas? Profe de Economía, sí. Muy bien, bueno, bienvenidos a los dos. Lo vamos a estar entonces entrevistando un poquito, conversando de temas de actualidad, pero también un poquito de cada uno de ellos para conocer más de su laburo, de su trayectoria. Así que así arrancamos el Mayo en Movimiento del día de hoy, conversando el tema de la semana, sin lugar a dudas, que tiene que ver con el regreso de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Hubo, ya desde muy temprano, el día viernes, había habido declaraciones del ministro de Salud, Daniel Goyan, indicando que los casos estaban descendiendo y que en ese contexto se veía posible una vuelta a la presencialidad. En este arranque del programa, por ahí podríamos comenzar conversando un poquito de esto, ya que tenemos a todos nuestros compañeros del programa, pero además tenemos a un docente y a un consejero escolar, que son actores claves en esta cuestión. Primero le voy a dar la palabra a mi compañero Sergio Quiroga y vamos arrancando entonces con la ronda de comentarios. Dale, Sergio. Simplemente esto, Euge, me parece que Ali tiene datos que lo puede poner sobre la mesa para poder entender en qué contexto estamos en la actualidad, en relación a los contagios y todo esto, para saber cuál es el punto de partida desde el cual vamos a analizar esta situación de vuelta a las clases. Perfecto, dale, Ali. Sí, recuerden que estábamos organizados, o que la provincia y la nación estaban organizadas en distintas fases. Y las fases peligrosas, las fases de alerta máxima es la fase 1 y la fase de peligro es la fase 2. Nosotros, no sé de dónde vos nos estás escuchando, a lo mejor desde Santa Fe, desde el interior de la provincia. Nosotros que estamos en San Isidro, en el AMBA, en la región que es una sola entre Capital y el conurbano, hemos pasado a la fase 3. En esa fase 3, esta información que menciona Sergio, que es pública y se baja de un lugar que se llama Sala de Situación, donde se analizan
el total y aparte municipio por municipio. Bueno, la situación en San Isidro es que la mayor cantidad de fallecidos desde que empezó la pandemia es la gente de 80 años y más. Sin embargo, la mayor cantidad de contagiados es la gente que va desde los 20 a los 40 años. Bueno, esto se podría tener muchísimas explicaciones. La mayor movilidad, la necesidad de trabajar, por ahí no acatar tanto las medidas de cuidado. Bueno, muchas explicaciones. También son los más jóvenes los que más tienen posibilidades de recuperarse. Desde el inicio de la pandemia, en nuestro Pago Chico, en nuestro distrito, 36.734 casos confirmados, de los cuales se recuperaron 33.915. Y hay al momento 1.910 casos activos. Tenemos que lamentar, y le mandamos un enorme abrazo a la familia de los 909 fallecidos de nuestro distrito, todos los cuales son importantes y todos los cuales lamentamos su pérdida. Esto nos ubica en una meseta alta, pero una meseta estabilizada en la que nos permite pensar el retorno a las clases presenciales, así como el retorno a muchas otras actividades, las gastronómicas, etcétera. Bueno, este es más o menos el panorama aquí en San Isidro. Perfecto, bueno, este descenso que se verifica en la cantidad de casos en los distritos en los cuales estamos refiriéndonos, entonces habilita pensar una vuelta a la presencialidad. Esta vuelta a la presencialidad se estaría dando en el marco de los protocolos y las normativas que regían las clases presenciales hasta las últimas restricciones, donde se había disparado una nueva curva y el aumento de los casos había determinado la suspensión total de clases presenciales. Estamos transitando por ahí el inicio de los días más fríos del año. Si el plan jurisdiccional, acá me acotan de la producción, en efecto, el plan jurisdiccional. Estamos empezando a transitar los días más fríos del año, lo cual complejiza un poco el escenario. Sabemos que hay una situación heterogénea en cuanto a las condiciones de las escuelas, en cuanto a cuestiones de infraestructura. Sabemos, por otro lado, también que muchas escuelas y muchos docentes han estado readaptando su labor para poder desarrollar las clases de manera virtual, a distancia, digamos, a través de dispositivos, a través de actividades que se han estado enviando. No todos los niveles y modalidades se logran adaptar de la misma forma al trabajo virtual. Lógicamente, bueno, acá lo tenemos a Juan, no es lo mismo dar clases de manera virtual en superior o con adultos que hacerlo en jardín de infantes, por poner un ejemplo solamente, ¿no? Más allá de la dificultad del acceso a la conectividad. Hace un ratito fuera del aire, Andrés nos describía más o menos cuál era el escenario en el barrio donde él vive, donde él milita, respecto de muchos niños y niñas que por situaciones habitacionales o por falta de acceso a conectividad, representa una complicación, digamos, la cuestión de que se interrumpa la presencialidad. Por ahí podemos empezar con Andrés. ¿Cómo se vivió, cómo se vive en el barrio obrero? ¿Cómo se vive cómo se ha estado viviendo la cuestión de la pandemia? Si querés, en general, me parecía muy interesante lo que contaste hace un ratito fuera del aire. Contanos un poquito de eso y en particular, ¿cómo lo ves vos el tema de las clases virtuales? ¿Cómo lo estuviste viendo? Bueno, saludo también a los oyentes que anteriormente no los saludé, así que bueno, gracias por la invitación a todos ustedes. Y sí, bueno, yo creo que es muy importante haber llegado a esta fase 3 para poder poner en discusión el tema de la presencialidad, ¿no? Creo que siempre que hablamos de volver a las escuelas, estamos hablando siempre respetando las normas que marca el plan jurisdiccional.
Digo, eso no se pone en duda, si vamos a respetar eso. Hay que tener en cuenta que muchos establecimientos van a poder abrir, otros que no, porque están en tema de obras o por ahí por el tema de las pruebas de hermeticidad que se están haciendo en las escuelas, la compra de calefactores. Sí, Eugenio, algo que vos me planteabas era el tema de, yo marco 4 puntos, ¿no? Con el tema de poder vincular a los chicos o que sigan vinculados a las escuelas. Uno es poder contar con una herramienta tecnológica, algunos chicos y chicas pueden hacerlo, otros no. El segundo punto es tener acceso a un Wi-Fi libre y gratuito, que ojalá que algún día el municipio apruebe ese proyecto que está hace tiempo ahí encajonado. El tercer punto es que los chicos sepan manejar esos aparatos tecnológicos que en algún momento fueron otorgados por el Ministerio de Educación de Nación. Hay muchos chicos que lamentablemente no tienen cómo, más allá que tienen ese aparato tecnológico, no saben cómo manejarlo, ¿sí? ¿Sí? Y el cuarto punto es algo que hablamos fuera del aire, es poner en discusión si es necesario, lo tiro como al aire para que ¿no? Lo podamos discutir todos juntos, es ¿cuál es la necesidad de obligar a un chico o a una chica a prender la cámara y hacer a que estén expuestos al lugar en el que viven, ¿no? Me parece que es un tema que se puede discutir, y bueno, lo pongo en la mesa para que lo podamos discutir entre todos y todas. Sabés, Andrés, que eso, el derecho a la privacidad fue uno de los puntos que CETERA trató en el Consejo Federal de Educación, o sea que los maestros de todo el país, para que nos entiendan todos, tratamos como parte de la paritaria el derecho a la desconexión y el derecho a la privacidad. Poder participar sin tener necesariamente que mostrar nuestra intimidad. Y eso es un derecho que tendríamos que hacer extensivo a todos los alumnos. Está bien que a veces los profesores, los maestros piden eso porque piensan que el chico se distrae, que puso el dispositivo en piloto automático y se retiró, no está prestando atención, que esto en el aula es fácil de ver, por más que uno tiene que tener 30 pares de ojos, pero es más fácil de ver. Pero es verdad que no tenemos por qué exhibir, o los alumnos no tienen por qué exhibir su intimidad. Si están en un mismo ambiente, con hermanitos, qué es lo que se ve detrás de ellos, si están en un rinconcito de la casa, eso deberíamos poder tratarlo con nuestros alumnos directamente, con las familias y con nuestros alumnos, para poder, un derecho más para ejercer. Bueno, en base a esto, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nuestra agrupación, que se llama Comunidad Organizada Barrio Obrero, que ya vinimos militando en el barrio hace mucho tiempo. Pusimos y lo seguimos poniendo a disposición nuestro lugar, nuestra casa de la comunidad, que contamos con Wi-Fi para cualquier familia que quiera mandar a su chico, si no tiene acceso a internet en su domicilio, está nuestro lugar abierto para cualquier vecino que quiera mandar a sus hijos, a sus hijas, a poder hacer la vinculación con las escuelas en nuestro lugar. Está buenísimo, y hace un ratito nos contaban también que han recomenzado algunas actividades que vienen llevando ahí como apoyo escolar. Sí, exactamente, esto empezamos hace 15 días, volvimos de vuelta con el tema de apoyo escolar. En el caso de algunos chicos, bueno, hay que alfabetizarlo, no solamente es apoyo escolar, tenemos docentes que nos están dando una mano con eso también. Seguimos entregando mercadería, porque obviamente un chico que tiene el estómago vacío no puede estudiar. Antes cocinábamos, con el tema de la pandemia no dejamos de cocinar, estamos haciendo la entrega de mercadería, ¿sí? Para todos aquellos, los chicos que vengan a hacer el apoyo escolar, se le da la merienda, ¿sí? Y también después se hace un seguimiento, porque nosotros obviamente hacemos apoyo escolar 2 veces por semana, y hacemos también un seguimiento con las tareas que van haciendo en las escuelas. Perfecto, Andrés. Sergio, quería decir algo. Y yo me quedé con este tema que recién hablaban, que ponía de manifiesto Alicia y Andrés, en relación al derecho a la intimidad, al derecho de resguardo, de la propia intimidad, a partir, pareciera que la cámara ingresa a nuestras casas y que eso de alguna manera vulnera esa intimidad, que un chico puede querer resguardar, ya sea por vergüenza o simplemente por un resguardo propio.
Digo, me parece que debería ser un tema a trabajar por las escuelas, la preparación del lugar de trabajo. En este caso, la preparación del lugar de trabajo a través del Zoom. Poder, digo, uno no requiere mucho más que un fondo del cual quiere que los que están afuera se apropien a partir de poder mirar la pantalla. A veces ese fondo es como se llama, puede ser una pared despintada, a veces puede ser una pared sin revocar, a veces puede ser, como se llama, simplemente una pared lisa, o a veces puede ser un cuadro o una biblioteca. Digo, pero esa preparación del momento en el cual uno se va a conectar, también es una preparación que podría ser un contenido de enseñanza dentro de la escuela, dentro de alguna clase. Bueno, nos vamos a preparar. Yo para poder trabajar necesito tener un espacio libre donde poder apoyar un cuaderno, donde poder disponer de la cartuchera, o lo que tengan, lo que necesite para poder trabajar, de tener la computadora o el celular, digo, preparado, entendiendo que ese celular puede ser compartido por otros hermanos o por los padres. Entonces, ese contenido puede ser, me parece también, sería una buena oportunidad para trabajarlo en la escuela, del ámbito del trabajo, la preparación para el trabajo. Poder disponerme para estar y compartir junto con otros de ese espacio chiquitito. Más allá, digo, obviamente siempre reconociendo ese derecho del que ustedes hablaban. No sé, se me ocurre que ese podría ser un contenido para trabajar con las escuelas también. Buenísimo, coincido totalmente con lo que está planteando Sergio. De hecho, justo esta semana en una de las escuelas donde trabajo hicimos una reunión de familias, de madres, padres, abuelas, referentes familiares, para trabajar esto que nosotros lo llamamos a veces un encuadre, ¿no? Un encuadre de aprendizaje que es fundamental para que los chicos puedan aprender. Si no hay un encuadre, no hay proceso pedagógico. Si el chico está tomando la clase, pero al mismo tiempo atrás alguien está mirando la televisión, o alguien está teniendo una conversación que no tiene nada que ver con lo que en ese momento se está dando en la clase, si se está pasando gente permanentemente, lógicamente eso perjudica, ¿no?, la posibilidad de que el chico o la chica aprenda. Y es parte de lo que hay que trabajar, porque eso no es algo, es algo que nadie lo sabe hacer de por sí, digo, es algo que la escuela tiene que, es responsabilidad de la escuela lograr eso, digo, porque en la escuela eso ya está dado por las propias características, desde lo edilicio hasta lo que tiene que ver con todos los recursos humanos que la escuela tiene ahí para garantizar eso, y aún así es difícil a veces lograrlo. Aún así, a veces ocurren distractores que perjudican el desarrollo de las clases, pero ni hablar que dentro de las casas de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, eso no está dado, porque las familias no están preparadas de antemano para eso. Le quiero preguntar al profesor Juan Gavazzi, ¿querés hacer un comentario antes de que le preguntemos, Ana? Dale. Sí, no, yo quería apoyar estas cuestiones que también tienen que ver y tenemos que ser flexibles, ¿no?, ante estas cuestiones que a veces son problemas edilicios de las casas, que no le permiten al alumno tener un ambiente adecuado o aunque sea un lugarcito adecuado y en silencio. A veces también hay que pensar estas cosas y que la docencia tiene que ser flexible en estas cuestiones, no pensar siempre mal con nuestros alumnos, y si él apaga la cámara, decir no, está en otra, capaz que no está en otra, sino que se defiende o se protege de ciertas cuestiones que no están en su situación, que están en su situación y que no pueden solucionar ellos. Eso. Se entiende, sí. Y también creo que es así, pero también creo que hay un trabajo para hacer respecto de eso. Sin duda, claro. Bueno, Juan, contanos vos, ¿cómo viviste tu experiencia en los lugares donde vos das clases
¿Cómo se adaptaron vos y tus estudiantes al trabajo en la virtualidad? Y bueno, y de cara a una vuelta a una presencialidad cuidada que va a tener mucho de semipresencialidad seguramente. Exacto, exacto. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que explicaba Sergio recién, hace un ratito. Yo trabajo en escuelas secundarias, todas de gestión pública, y me toca ser profesor y este año coordinador en el Instituto 52 de Formación Docente. Ahí es distinto, el nivel superior es diferente, porque son todos mayores de 18 años, y además el nivel superior estuvo todo el año entero, el año pasado, en la virtualidad, con la certidumbre de que íbamos a seguir en la virtualidad, y este año está pasando un poco lo mismo. Salvo que se tome una decisión diferente para el segundo cuatrimestre, el nivel superior, universidades nacionales, provinciales e institutos de formación docente, vamos a estar todo el año en la virtualidad. Lo que volvería en forma muy gradual a la presencialidad a partir de la semana que viene, porque no es un regreso, por lo que nos están aclarando, no es un regreso así de golpe, como hacen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que los largan a la presencialidad y que cada uno se arregle. Un regreso muy gradual que puede haber a partir del miércoles de la semana que viene se va a dar, yo creo, primero en algunos grados de la primaria y en algún año de la secundaria, y en forma muy gradual. El nivel superior continúa en la virtualidad. Y mira, cada vez más, para hacértelo resumido, los estudiantes, sean de secundario o todavía más en el nivel superior, nos piden a los profes que tengamos clases por videoconferencias. Porque cuando todo esto empezó de golpe, en marzo del año pasado, era mandar un ejercicio por mail, por WhatsApp, o a lo sumo Classroom. Y nos fuimos dando cuenta que lo que más se acerca a la presencialidad es la videoconferencia por Zoom o por Meet. Los estudiantes de superior la exigen de buena manera, pero te la piden y está bueno. Entonces, lo que te puedo contar, para hacerlo breve, es que, por ejemplo, en el Instituto 52, donde tenemos futuros profesores de economía, de inglés, de primaria y de tecnología, acordamos en el Consejo Académico Institucional, que es un organismo democrático donde tomamos decisiones entre los representantes del equipo directivo, de docentes y de estudiantes, que los profesores tenemos la obligación de hacer la videoconferencia con cámara encendida, los profes, porque los estudiantes necesitan vernos, escucharnos, ver los gestos que hacemos cuando explicamos un tema, que le compartamos pantalla explicando, por ejemplo, un ejercicio de matemática. ¿Cómo lo vas a explicar si no tenés un pizarrón? Y por lo menos el Meet y el Zoom tienen un pizarrón virtual, el compartir pantalla e ir escribiendo. Los estudiantes lo piden. Y a los estudiantes consensuamos en ese Consejo Académico Institucional no obligarlos a tener la cámara encendida, justamente porque puede haber distintos motivos por los cuales ese día no puedan. Y a pesar de que no lo hacemos obligatorio, la mayoría de los estudiantes en el nivel superior se conectan con la cámara encendida y participan. Es lo más cercano a la presencialidad que podemos tener. Esperando la presencialidad para el año que viene en el nivel superior. Yo no sé si la vamos a poder tener este año, no creo. No estoy diciendo nada, afirmando nada, porque no tengo ninguna resolución firmada, pero yo creo que el retorno a la presencialidad en universidades y en institutos de formación docente recién se va a poder hacer el año que viene y con protocolos. Son niveles que se han adaptado bien a la virtualidad. De hecho, bueno, existen carreras virtuales en universidades desde hace mucho tiempo y ahí había por ahí una experiencia ya para tomar. Creo que este aprendizaje que vos venís refiriendo de qué cosas funcionaban, qué cosas no, o también en base al termómetro que les daba la demanda de los estudiantes, les permitió ir adecuándose, pero claramente las características de ese alumnado, que son futuros docentes, por ahí te da un marco para desarrollar todo un trabajo que en otros niveles o modalidades es mucho más difícil.
No sé si alguno de mis compañeros o compañeras quiere decir algo más de este tema, si no vamos dando vuelta a la página y pasamos a otro de los temas. Ana, dale. Yo quería preguntarle al profesor si en ese consejo que usted hizo referencia recién, se habló también del modo de evaluación de los alumnos virtuales, ¿no? Los alumnos son de carne y hueso, pero en instancias virtuales. Sí, se habló y se escribió. Primero quiero aclarar que si bien el nivel superior está adaptándose bastante bien a la virtualidad, no queremos que esto sea lo normal para siempre. Queremos un regreso a la presencialidad y si hay que tener una bimodalidad, ver cómo la organizamos. Pero sí, el nivel superior tiene tanto las universidades por un lado como nosotros, los institutos de formación docente en la provincia de Buenos Aires, resoluciones que vienen de la provincia. La 4043 es una resolución que establece el régimen de evaluación para toda la provincia, y cada instituto de formación docente lo adapta justamente tomando decisiones consensuadas en el Consejo Académico Institucional. Por ejemplo, para no hacértelo largo y aburrido, pero preguntarme lo que quieras y tuteame por favor, Ana María. Por ejemplo, nosotros acordamos que, primero, esto no solo lo acordamos, sino que es para todos los institutos. Hay una evaluación formativa, continua, es decir, el profesor hace registro de la interacción y de la participación en clase de los estudiantes. Ojo que también tenemos que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje, mínimo, pero existe, de estudiantes que no tienen forma de conectarse, a partir del desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad en el gobierno de Macri, etcétera, etcétera, y no cuentan con los instrumentos. Por eso la importancia del Wi-Fi, lo que hablaba el concejal Andrés Sánchez hace un rato, etcétera, etcétera. Pero bueno, tomemos que en general se evalúa en forma permanente la participación en clase, los aportes de los estudiantes en foros. Los institutos de formación docente de la provincia tenemos un campus virtual gratuito que lo proporciona el Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces eso facilita mucho porque no necesitamos el Classroom. Los profesores tenemos un aula virtual dentro de ese campus, que es un nodo, es una red que une a todos los institutos de formación docente de la provincia. El estudiante entra a las distintas aulas, intercambia mails con los profesores, entrega actividades, los profesores le hacen devoluciones, y también se pueden tomar parciales tradicionales a través del campus o por mail común. Entonces se puede tomar, por ejemplo, un parcial a libro abierto, digamos, a bibliografía abierta. Lo que hacemos es enviar el trabajo práctico o el examen, el estudiante supongamos que tiene 2 horas para resolverlo, con todos los medios que tenga la computadora y la bibliografía abierta, y entrega en determinado horario, el profesor lo corrige y le hace la devolución. Y después los exámenes finales, orales, sí los tomamos, y ahí sí pedimos con la cámara encendida, para tomar los exámenes finales orales. La cuestión es, lo que nosotros, por lo menos en el Instituto 52, y tengo entendido que en todos los institutos, nos fijamos como objetivo, y creo que lo estamos cumpliendo, es abarcar los contenidos prioritarios, porque estamos en un nivel superior que otorga un título para el desempeño como profesional, y como trabajador de la enseñanza y como profesional de la educación. Entonces necesitamos nosotros no podemos recuperar el año que viene, como sí se puede hacer en primaria y en secundaria. Por lo tanto, intentamos abarcar todos los contenidos prioritarios y que realmente el profesor no tenga un título de profesor recibido en la pandemia, que el profesor el futuro docente se pueda recibir con todo lo que necesita, aunque por ejemplo sus prácticas docentes no sean como antes, porque la práctica docente se tiene que hacer donde se hace la escuela, y en este momento la escuela se está haciendo mayoritariamente en la virtualidad. Perfecto, bueno, una aclaración solamente, Andrés es consejero escolar por ahora. Perdón. En algún momento quizás vaya a ser concejal.
Dice que no, pero le tenemos mucha fe, tiene muchísima militancia, mucha proyección política, es un chico muy joven y muy apreciado por todo el arco político del campo nacional y popular en San Isidro. Vamos cerrando este primer bloque. Ali, ¿querés hacer un comentario de cierre? Y vamos después a una pausa y retomamos. Dale, Ali. No, mi comentario es más un animate a todos los que nos están escuchando de cualquier edad y de cualquier condición. Animate a estudiar. Arrimate a un centro de formación profesional, a desarrollar un oficio, que capaz que ya lo sabés, pero en el centro de formación vas a tener el título. Arrimate a un instituto superior, a lo mejor soñaste cuando eras chico que querías ser docente, y después la vida, la familia, el trabajo te llevó por otros caminos. Vivimos en un país maravilloso, con educación pública, gratuita y de calidad. Así que a todos, si vos pensaste que ya porque tuviste los pibes, ya pasó tu tren, la educación es continua, podés hacerlo a cualquier edad, y las escuelas te están esperando, los docentes te estamos esperando para que empieces, para que sigas, para que termines, no dejes de lado tus sueños y arrimate a la escuela. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú, es mi Perú. Bien, hay un tema que nosotros no queremos olvidarnos y queremos recordarlo cada vez que sea necesario y cuantas veces sea necesario, y especialmente en estos días, que hace más de 90 días que Tehuel de la Torre no aparece, que lo tenemos desaparecido, que es un pibe trans que desapareció el 11 de marzo y que en algunos medios aparece y pareciera que en otros medios Tehuel desaparece todos los días. Recordar que también apareció el cuerpo sin vida de Santiago Cancinos, otro pibe trans que había desaparecido en Salta en el año 2017, que iba a su clase de educación física y se perdió en el camino y desapareció. Y ahora encontraron lamentablemente el cuerpo sin vida. Simplemente recordar eso
y pensar, digo, para que pensemos juntos en otro momento y que si nos quieren escribir los que nos están escuchando, nuestros oyentes, para pensar si hoy la comunidad trans goza de los mismos derechos de la comunidad cis, sí, porque pareciera que tienen otros derechos que están siendo continuamente vulnerados. Cada día que Tehuel no está, hay una nueva vulneración en relación a su identidad y en relación a su persona. Así que simplemente para recordar que hoy, hace más de 90 días, que Tehuel de la Torre está desaparecido. Bueno, gracias, Sergio. Ali, querías meter un bocado. No, simplemente decir que estamos de acuerdo y que lo seguimos buscando. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar este segundo bloque del programa. Vamos a hablar un poquito de economía con los dos, con Andrés y con Juan. La realidad es que la pandemia ha golpeado muy fuertemente la evolución, el desarrollo de la economía argentina, que venía de 4 años nefastos, de 4 años de destrucción del mercado interno y de lo que nosotros llamamos una reprimarización de la economía. Por ahí eso nos lo puede explicar un poquito mejor Juan, que es profe de economía. Ahora enseguida le vamos a dar la palabra. Pero la idea es que en este bloque podamos, cada uno desde su punto de vista y de los aportes que pueda hacer, entender en qué momento estamos, entender cuáles son las perspectivas a futuro. Sabemos que hay mucho potencial para que la economía argentina se recupere, y también por entender en qué repercute eso en el cotidiano, en la realidad de cada uno de nosotros, y también en lo que pasa en la realidad de las escuelas, que por ahí es el ámbito en el que mejor nos lo va a poder explicar Andrés. Así que bueno, le doy la palabra. No sé si mis compañeros quieren aportar algo, si no empezamos a hablar ya con los compañeros de esto. Seguimos, bueno, dale. Nadie va a decir nada. Bueno, que arranque entonces el compañero Juan. ¿Cómo ves este momento de la economía argentina, con muchos temas que tienen que ver con lo económico? Evidentemente lo económico va a ser uno de los ejes de la campaña electoral. La semana pasada lo contamos, uno de los ejes era la cuestión sanitaria, las vacunas, etcétera. El otro tema seguramente va a ser lo económico. Y ahí el gobierno, si bien ha logrado cierta contención social, que no explote todo, digámoslo, de alguna forma, pero después de 4 años durísimos de macrismo y que la prometida recuperación económica no se lograra, probablemente por efecto de la pandemia, estamos en un contexto complicado. ¿Cómo lo estás viendo vos, Juan? Mira, Eugenio, permitime darte y darles a los oyentes y las oyentes un par de datos macroeconómicos primero, porque por ahí van a decir, ¿para qué sirven estos números? Pero los números macroeconómicos te condicionan cualquier decisión de política económica a cualquier gobierno. Al terminar el año 2019, cuando asume como presidente Alberto Fernández, el PBI, el Producto Bruto Real, el que no está influenciado por la inflación, el que mide realmente la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en una economía, el PBI real de la Argentina, fin del 2019, era menor, más bajo que al finalizar el año 2015. Esto es un dato objetivo que lo podés encontrar en internet, son datos del INDEC, los replica el Fondo Monetario Internacional. Sobre ese dato no podés discutir, porque yo veo que hoy en día en los medios hegemónicos se inventan muchas cosas. Entonces, no hace falta decir que Alberto Fernández recibió una herencia catastrófica en lo económico, simplemente con ver que el nivel de empleo, la cantidad de puestos de trabajo y lo que producía el país al finalizar el gobierno de Macri, no habiendo pandemia, era mucho peor, mucho más bajo de lo que teníamos al finalizar el 2015. Entonces, primero tengamos claro de dónde partimos en Argentina. Partimos de un nivel de actividad bajísimo, de mucho desempleo, de mucha pobreza que dejó el gobierno de Macri, pero además dejó una deuda externa récord en la historia de la Argentina. Y cuando digo récord, no estoy adjetivando lo que a mí se me ocurre, sino que lo podés respaldar con números.
haber tomado deuda por 150.000 millones de dólares no lo hizo ni la dictadura militar, y con esto no estoy diciendo que Macri fue peor que la dictadura, porque peor que la dictadura militar no hubo en la historia argentina, pero económicamente lo que hizo Macri fue en números más grave que lo que hizo la dictadura militar, que lo que hizo Menem, fue más grave. Entonces, si partimos de esa base, a todo el planeta Tierra le afectó la pandemia. Por ejemplo, la zona euro, el PBI cayó 6,5% el año pasado. 6,5% la zona del euro. Argentina cayó un 9,9%, pero por este contexto del que veníamos. Yo lo que creo, ahora sí, contestando un poco lo que me preguntabas, Eugenio, es que el gobierno tiene que aplicar políticas fiscales y políticas monetarias, sobre todo políticas fiscales que son las que tienen que ver con a quién grabo con nuevos impuestos y cómo redistribuyo los ingresos que el Estado obtiene por esos impuestos. Hay que aplicar políticas fiscales más expansivas para los sectores más vulnerables. Está el mito de que si no me alcanza la recaudación para hacer la redistribución de ingresos, emitir dinero genera inflación. Y eso es un mito de los liberales que hay que explicarle. Nosotros se los explicamos a los estudiantes de economía, pero hay que explicárselos, estos futuros profesores de economía, a sus estudiantes y a toda la gente, que no es así. Keynes, que es el padre de la macroeconomía, demostró ya por allá en 1930, 1940, que la inflación no está causada por la emisión de dinero. Vos podés, se la convence muy fácil a la gente diciéndole, mira, tenés una porción de 8 tortas, emití 8 pesos, entonces cada porción cuesta 1 peso, si yo emito 8 pesos más, va a aumentar el precio de la porción de torta. Es muy fácil convencer a la gente con esa explicación tan simple de que la causa de la inflación es la emisión de dinero, y no lo es, porque te lo planteo de una manera distinta. Emito 8 pesos más, y los que fabrican tortas, para ganar más, deberían fabricar una torta nueva. Entonces, emitir más dinero puede generar más producción y una mejor distribución del ingreso. No tiene por qué generar inflación. Va a generar inflación, pero esto no lo quiero explicar porque es muy técnico, solamente si la situación de la economía fuera de pleno empleo. Ahí sí tendrían razón los liberales. Una economía que funciona al tope en pleno empleo, si yo emito más dinero, puede generar inflación. Pero una situación como la que estamos pasando los países en todo el mundo, y en especial en Latinoamérica, emitir dinero no tiene por qué generar inflación. La inflación está generada por otras causas. Entonces, para redondear lo que me preguntabas, yo espero más políticas redistributivas de parte del gobierno, creo que lo va a hacer, pero no nos olvidemos que estamos condicionados por una deuda, una negociación con el FMI que es terrible, es terrible. Tenemos que, a veces no tomamos conciencia, porque este gobierno no nos está haciendo pagar el costo de ese endeudamiento, que es contrafáctico, pero ¿cómo estaríamos pasando la pandemia con un gobierno de Juntos por el Cambio? Con un ajuste feroz. Yo entiendo, porque la verdad que es cierto, que los trabajadores, incluidos los de la educación, los jubilados, en este momento estamos perdiendo algunos puntos de poder adquisitivo frente a la inflación. Pero se van a tomar medidas, los gremios van a presionar como corresponde para eso, y fundamentalmente espero del gobierno nuevas políticas expansivas para los sectores más vulnerables. Cuando digo más vulnerables me refiero a toda la estructura que hay debajo de los ricos, todo, clase media, clase baja, todos estamos en una situación de vulnerabilidad, pero nos puso ahí Macri y la pandemia, y bueno, este gobierno nos tiene que sacar. Está perfecto, Juan. Muy clara la explicación. Evidentemente, si la inflación no es causada por la expansión de la base monetaria, por la emisión, por ahí tiene más que ver con lo que nosotros, desde el campo popular, desde el campo nacional popular, solemos decir pujas distributivas, ¿no? ¿Quién se la lleva finalmente, ¿no? ¿Quién se la lleva? Y en este país tienen mucho poder determinados sectores que son formadores de precios, entre ellos grandes familias que son productoras de hace añares de alimentos,
y acá ocurre una paradoja que siempre menciona nuestro compañero Martín Ferguson, que somos un país productor de alimentos, pero al mismo tiempo somos un país que tiene hambre, ¿no? Tiene mucha gente debajo de la línea de la pobreza, debajo de la línea de indigencia, y gente directamente pasando hambre. Y en este sentido, le quiero dar la palabra a nuestro compañero Andrés Sánchez, y ya no como consejero escolar, sino como militante territorial y como un tipo que tiene la mirada entrenada para percibir lo que está pasando en la capilaridad del barrio. ¿Cómo impacta, Andrés, cómo la estás viendo vos, cómo impacta la crisis económica, que es real, como dice Juan? No hay por qué caerle al gobierno con esto necesariamente, pero digamos el gobierno que está en este momento a cargo del Estado y con sus más y sus menos intenta campear el temporal, que tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con una crisis económica y de actividad importante. ¿Cómo lo estás viendo vos en el barrio, en la gente que tenés cerca? ¿Cómo impacta la crisis? ¿Vos te das cuenta enseguida cuando el barrio está convulsionado, no hay laburo, hay agitación, o cuando la cosa está fluyendo de otra manera? ¿Cómo lo ves vos, Andrés? Bueno, voy a contar un poco de lo que era parte de la microeconomía, si la macro no la conozco mucho. Entonces, mirá, nosotros abrimos nuestra Casa de la Comunidad en junio del 2018. Cuando abrimos la Casa de la Comunidad, pensamos en un centro cultural, en una biblioteca, en un espacio abierto para toda la gente del barrio. A los 2 meses tuvimos que empezar a funcionar como comedor, ¿sí? Ese sueño o esa idea de tener un centro cultural la dejamos de lado por un tiempo y empezamos a cocinar para 4 o 5 familias. Terminamos el 2019 cocinando para 150 familias. Entonces ahí está un poco la respuesta a lo que vos me preguntabas. Voy a tomar un poquito también las palabras que dijo el compañero Juan, o sea, con todas las problemáticas que ha tenido o que sigue teniendo Argentina y que están teniendo en todas las partes del mundo. Quiero aclarar que acá el gobierno de la provincia de Buenos Aires nunca dejó de invertir. Siempre Alicia me lo aclara, que con su experiencia nunca vio tanta inversión como la está viendo ahora, ¿sí? Déjame remarcarte algunas cositas, digo, inversiones que están sucediendo en el Consejo Escolar, que llegan a las escuelas, ¿sí? Se invirtieron 32 millones de pesos en lo que es sanitario, 700.000 pesos en compra de calefactores, en compra de mobiliario 4 millones de pesos, ¿sí? Y esto obviamente, el tema de la educación y de la parte de inversión, ¿sí? Es un tema que esto ya viene hace más de 15, 20 años que no se invierte plata en las escuelas. Y cuando el gobierno de Macri pone en su boca que la educación es algo esencial, yo no creo que lo tome verdaderamente así. Cuando le pudo pegar a los maestros, les pegó. Cuando pudo cerrar escuelas rurales, las cerró. Cuando no tuvo otra idea que dejar abandonadas las netbooks en un galpón, las dejó. Y también cuando no quiso invertir un peso en arreglos de gas para las escuelas, nos costó la vida a 2 compañeros. Esto, déjame decirlo, ¿sí? Porque creo que es muy importante aclararlo. Con el tema social, obviamente nosotros estamos en un barrio que es un barrio ferroviario, nos damos cuenta enseguida cuando la situación se está poniendo compleja. Por ahí tenemos familias que son habitués de nuestro comedor, ¿sí? Pero de un día para otro empezó a venir gente de clase media que nunca esperaba llegar en esa situación. Y eran votantes de Cambiemos, ¿sí? Eran votantes de Cambiemos, y ahí tenemos que hacer también un mea culpa nosotros, digo, en qué nos equivocamos, ¿sí? Para que Macri haya llegado al gobierno. Digo, porque esos 4 años que estuvo Macri en el gobierno, a mucha gente la bajó 4 o 5 escalones, que hoy le cuesta volver a recuperar esa vida habitual y normal que tenía. En el barrio, gracias a Dios, este último año las cosas están cambiando un poco. Hay mucha gente que volvió a acceder a un trabajo, gente que había quedado sin nada. Entonces, gracias a Dios, hoy la cosa se está normalizando un poco. Perfecto, digamos, ves una recuperación, ves la cara de cierta recuperación económica entonces, en el barrio, en lo que tiene que ver con el cotidiano, ves gente laburando, gente moviéndose de nuevo, digamos, yendo a laburar todos los días,
algo que por ahí el año pasado estaba bastante más complicado. Sergio, Alicia, Ana, ¿alguno quiere intervenir o seguimos fluyendo con los compañeros invitados? No, yo agregarle, discúlpame Ana, agregar esto, qué distinto hubiese sido la pandemia si hubiésemos tenido un plan Conectar Igualdad. Qué distinto sería la situación de nuestros estudiantes si tuviesen acceso al wifi gratuito por parte del Estado, en este caso el Estado municipal. Qué distinto hubiese sido si hubiesen prosperado los proyectos que se presentaron desde el Frente de Todos, y que seguramente Andrés tiene más datos que yo acerca de la posibilidad de acceso gratuito al wifi. Qué distinto hubiese sido si la economía en estos 4 años de macrismo hubiese seguido creciendo como venía creciendo en la etapa anterior del kirchnerismo. La verdad que el mea culpa, como decía Andrés, lo tenemos que hacer y ver desde cada uno de nuestros lugares qué responsabilidad tenemos en que haya ganado un candidato de la derecha o de la extrema derecha como el macrismo, el Frente de Todos y un ala importante de la UCR. La verdad que en el programa anterior habíamos hablado de cómo el Estado provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires, iba llegando a esos núcleos más duros de la pobreza con un tren sanitario que le acercaba la medicina, o que le acercaba los controles médicos, o que le acercaba la vacuna, o que le acercaba a una persona que no tenía acceso al plan, a la página del Vacunate, para que se pueda inscribir y acceder de esa forma a un derecho esencial, que es esto, a poder ser vacunado. Entonces yo creo que uno de los caminos que seguramente el gobierno y nosotros como militantes del Frente de Todos aprendimos es que la política, la democracia tiene que ser mucho más profunda y llegar a los lugares más duros de la pobreza. Y eso se logra, digo, con mayor militancia y con mayores acciones. Digo, una de esas acciones es claramente lo que decía Andrés: más plata para calefactores, más plata para remodelación de las escuelas, más plata para adecuar las escuelas a este contexto, más plata para que la educación sea no solamente un derecho puesto en palabras, sino que sea un puesto en acción concreta. Me parece que de esa forma uno va derrotando ciertos problemas que tuvimos en los gobiernos anteriores, y nos acercamos aún más a la democracia total, que significa que la gente, que todos podamos comer, acceder a una educación y a una salud de calidad que nos permita vivir con cierta tranquilidad. Y yo Ana, y después Ali, dale. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio, y siguiendo un poco esta lógica, le quería preguntar a Juan, yo desde mi postura de cero economía, no entiendo mucho de estas cosas, ¿cuáles podrían ser ejemplos de políticas públicas de redistributivas del ingreso? ¿Cómo puedo yo imaginarme eso, no? Sí, mira, Ana María, te doy un ejemplo de lo que se hizo, y hay muchas más que se pueden hacer. El impuesto a la riqueza, con el cual el Estado Nacional recaudó 240.000 millones de pesos, es un ejemplo, porque vos ahí quitás dinero, apenas un poquitito, de los sectores más ricos, e inyectás ese dinero y ahí no emitís. Lo quitás de los sectores más ricos y lo inyectás en los más vulnerables. Porque el gobierno, por ejemplo, un solo IFE, un ingreso familiar de emergencia, cuesta 500.000 millones de pesos. Entonces, la mitad de eso se recaudó con el impuesto a la riqueza, pero es importante. La mayoría de los ricos lo pagaron, Son pocos familiares de Macri, los que hicieron juicio y no lo pagaron. Y así, por ejemplo, podrías a lo mejor bajarle el IVA a determinados alimentos, y inyectás dinero
un ejemplo de la actualidad, que las tarifas de electricidad, de gas y el transporte solamente aumenten como mucho un 8% en el año, es un ejemplo de redistribución del ingreso, porque estás permitiéndole no solo a los que están en la indigencia o en la pobreza, sino a la clase media, que por ahí profesionales, que tienen un salario, que deja de pagar impuesto a las ganancias, que no le aumenta la tarifa de gas, que puede viajar en tren por un precio muy barato en la actualidad, subsidiado por el Estado. ¿Y de dónde sale el dinero para subsidiar eso? Y tiene que salir de cobrarle más impuesto a las ganancias a los que más ganan, tiene que salir de las retenciones, que tienen un efecto fiscal porque genera ingresos para el Estado, y lo que capta el Estado, es un tema largo para charlar por ahí otro día, pero ustedes sé que lo charlaron en un programa anterior y me gustó mucho. Con las retenciones, vos no estás quitándole rentabilidad haciéndolo pobre al que produjo, no, le estás quitando solamente una parte de la rentabilidad extraordinaria que genera por la calidad que tiene y la eficiencia que tenemos en Argentina para producir eso, que es natural, no es un esfuerzo mayor que hizo el dueño de la tierra. Entonces, le quitas una parte de rentabilidad extraordinaria, lográs recaudar impuestos para redistribuir y además lográs desacoplar los precios internos de los precios externos. No alcanza con haber restringido, por ejemplo, la exportación de carne. Hay que aplicarle retenciones. Muchas gracias. No, por favor. Ali, nos queda un minuto. Bueno, me apuro. No, decir que no es poco. Andrés citaba bien que hace muchísimos años que no se invierte tanto en educación, pero sí decir que en los gobiernos de Néstor y de Cristina se lograron cosas impresionantes y permanentes para la educación, empezando por la ley de educación, por la inversión de más del 6% del Producto Bruto Interno, y programas que nos hicieron y nos siguen haciendo mucho bien, como el programa Fines, como el Conectar Igualdad, y además se recuperaron las paritarias, nada más y nada menos. Eso que íbamos subiendo escalón por escalón, como en un tobogán, lo perdimos prácticamente, o hicimos un retroceso enorme, Macri nos empujó por el tobogán, y ahora estamos de nuevo subiendo esa escalerita con inversión en edificios, mucha inversión en ayuda alimentaria, más que se cuadruplicó. Y además existe el programa Acompañar Tendiendo Puentes, que es un programa nacional que en provincia de Buenos Aires tomó el nombre de ATRs, que lo hemos hablado en este programa muchas veces, y que se está retomando, ya están en marcha la fabricación de máquinas, para que no, de PC, de netbooks, de computadoras nuevas para ser entregadas a los niños y jóvenes, ojalá sea lo antes posible. Solo eso. Perdón, que te hice hablar tan rápido. entró todo, muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo, la verdad que ameritaba por ahí hoy dedicarles el programa a Andrés y a Juan. La verdad que ha sido un gusto para nosotros, espero que la hayan pasado bien, que se hayan sentido cómodos, y les agradecemos mucho a los dos la presencia. Así que espero que podamos volver a invitarlos en cualquier momento, y bueno, un gran abrazo para los dos. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias, Juan, y gracias, Andrés. Así que bueno, nos despedimos del programa de hoy. Un saludo a mis compañeros y mis compañeras también, y nos reencontramos la próxima semana. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.